Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al Sabio Malacopa. Los saluda Mario Rodríguez y acompañado esta vez de un amigo, alguien a quien respeto mucho. Pues él es, entre otras cosas, aparte de ingeniero, estudió en la escuela Sergio Galindo, escuela de escritores, por supuesto, aquí en la ciudad de Jalapa. También es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, maestro de literatura mexicana y bueno, escritor. Y hoy está aquí Ángel Arturo Gutiérrez. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, gusto tenerte acá. Excelente, excelente. Pues antes que otra cosa, banda, estamos en el estudio aquí de mi compañero y mi amigo Ángel. Quiero hablar contigo, Ángel, y tratar algo que teníamos como pendiente, que era hablar de tu novela, El sueño de Perséfone. Pero antes, platícanos un poquito más, antes de llegar al sueño de Perséfone y la parte, digamos, padre de todo esto que es la literatura y escribir y esa experiencia que es pues, una de las áreas más interesantes del ser humano. Mm, ¿En qué otras cosas te has desenvuelto últimamente? ¿Cómo se ha enriquecido tu experiencia en el aspecto literario? Sí, bueno, yo llegué a la literatura por el lado de la creación, ¿no? Muchos de mis amigos conocidos saben que también me desenvuelvo en el ámbito académico, ¿no? Que es otra dimensión de la misma materia literaria. Actualmente estoy cursando un doctorado en literatura hispanoamericana y, y pues a pesar de que son dos dimensiones al parecer distintas, no dejan de tener el mismo objeto de fondo, que es la literatura en sí misma, ¿no? Como parte de la creación, pues tienes muchos alicientes, la realidad misma. Hay gente que cita mucho ese Pessoa, ¿no? Dice que la literatura existe porque la realidad no basta, porque el mundo no basta. Y creo que en parte va por ahí, ¿no? Alguien escribe, un escritor escribe precisamente porque siente que tiene algo que decir, ¿no? Y a lo mejor termina de decirlo y ve que no lo dijo del todo bien, ¿no? Y ese es su primer libro, pero después piensa que puede decirlo de mejor manera y escribe un segundo y ve que no lo dijo tan bien. Entonces ese es el continuo devenir de la literatura, tratar de decir algo, ¿no? Tratar de poner en palabras eso que uno también tiene como que en la dimensión, pues yo diría de la mente, ¿no? Como una concepción estética que no es tan fácil, dicho sea de paso, llevarlo a las palabras, al papel, pero siempre es como una lucha, ¿no? En el fondo eso es lo que hace un escritor, independientemente de que sea muy renombrado, de que sea muy prolífico. El escritor es el oficio, ¿no? De escribir, ¿no? Y es una lucha constante para poder decir algo de la mejor manera posible, ¿no? Ok. Eh, ¿Recuerdas, bueno, no la primaria ni nada de eso, pero cuando ya empezaste a decidir de manera formal, por decirlo de una manera o de una forma, ya dedicarte a las letras, qué libros, qué autores, digamos que ya te terminaron por decantar hacia ese arte, ¿no? Ah, caray, bueno. Algunos, porque yo entiendo que es complejo, ¿no? No es que leo el Sí. periódico y ya me quiero escribir, Bueno, ¿no? pero vamos ahí a la primaria, que en mi caso no fue la primaria, fue más bien secundaria, Ok, prepa. ok. Cuando yo leí los cuentos de Quiroga, de Horacio Quiroga, fue Nice, cuando dije, escritor uruguayo. wow, pues esto y en ese entonces fue mi primer aliciente para empezar a escribir cuentitos, mis primeros cuentitos de terror, que eran por supuesto como Ok. de espantos, muertos, invisiones y demás historias de terror en general. Y por supuesto los poemas que le haces a la compañerita de la que te enamoras, de la niñita esta de los cabellos bonitos, de las trenzas, de los ojos claros, ¿Cómo de niño, la gente hablando que de te... literatura, perdón que te interrumpa, cómo de niños somos el lugar común de todo, ¿no? Nos gustan las típicas formas bonitas de las mujeres, de los hombres, ¿no? Nos peinamos de lado, nos peinamos para atrás, engelados, hacemos todo lo que después decimos, ¿cómo es que es eso, ¿no? ¿Cómo tenemos que pasar por todos esos sitios y lugares que son así lo de siempre para poder encumbrarnos, ¿no? Eso es algo también curioso. Sí, pues son procesos, ¿no? Son procesos como cualquier otro que los tiene. Luego, cuando digamos, decidí empezar a dedicarme un poco más en serio a la literatura, que tampoco fue una decisión como que de un día para otro, fue un proceso. Yo empecé leyendo, si no mal recuerdo, pues sí, los cuentos de Cortázar. Todos los cuentos de Cortázar desde Final del Juego, que es mi libro favorito de cuentos de él, y Rayuela. Rayuela fue como ya
el acabose para mí, el joven en ese entonces, fue como el gran descubrimiento, y fue cuando yo vi que había algo ahí, ¿no? En mí, que a mí me sirvió como un espejo, ¿no? También para ver qué es lo qué es lo que había en este caso de literario en mi persona, y tratar de explotarlo, ¿no? Oye, ¿crees que hay una edad ideal para volverse escritor? ¿O eso es relativo? Porque ahorita recordando a Cortázar, pues Cortázar se volvió Cortázar ya a una edad ni tan vieja ni tan joven, ¿no? Porque creo que, corrígeme si me equivoco, ya su primer viaje como ya un escritor encumbrado fue después de los 40 años, ¿no? Cuando todo el mundo dice, no, hay que escribir desde que eres chiquito y no, como si fuera una carrera de música, que casi casi tienes que aprender a tocar instrumentos desde el vientre. ¿Tú crees que hay una edad ideal o realmente la creatividad y el talento detona en algún instante? No, no hay una edad como tal, ¿no? Es más bien cuando sientes el llamado de la literatura. Para Cortázar, como bien dices, Cortázar publicó Rayuela ya después de los 40 años. Fue cuando él tuvo ese despertar, y cuando frente al escaparate público, él fue Cortázar. Y él dijo, miren, aquí está Rayuela, ¿no? Que fue, él decía, la escribí para un público adulto, y me sorprendió que fueron los jóvenes que la leyeron mal, ¿no? Y no, hay muchos otros ejemplos de gente que escribió hasta después de los 60 años, ¿no? Y por el contrario, el mismo Rimbaud, que escribió muy en la juventud, y a partir de los 19 dijo no más, y se fue a traficar esclavos, ¿no? Ok. Entonces es más bien cuando sientes el llamado, de la literatura, independientemente de lo que estés viviendo, de tu edad, por supuesto, y en el fondo yo creo que es como un destino, ¿no? Wow. Y hablando de destino, pues bueno, es parte de lo que se menciona en tu novela El sueño de Perséfone, que tiene también ya algunos años que la escribiste. ¿Cuántos años tiene que escribiste El sueño de Perséfone? Y más o menos, ¿en qué estados de ánimo estabas en aquellos ayeres? Bueno, a ver, yo escribí El sueño de Perséfone cuando tendría más o menos 25 años. Ahí empezó entre los 25 y los 27, 25 y 28 años más o menos escribí esta novela, que habrá sido por ahí como, no sé, como por el 2000, de 2010 a 2013, por ahí. Mis estados de ánimo no los recuerdo propiamente dicho, pero yo empezaba a ser como un entusiasta más serio, ¿no? Yo quería pasar como de esa fase de aficionado a tratar de profesionalizar un poco, a tomármelo más en serio, ¿no? Para mí mismo. Y fue como, no fue mi primera novela, yo ya había escrito algo antes, una novelita epistolar, cuando estuve viviendo en Querétaro, pero ahí sí fue muy, muy experimental, y eso fue como el primer intento un poco más en serio, que me lo tomé tan en serio que nada era suficiente, y quise renunciar, por ejemplo, de inicio a esta idea tradicional de la novela de papiro chino, novela lineal que vas contando la trama así como en consecuencia Inicio, lógica. desarrollo y cierre, ¿no? Claro. Entonces quise renunciar de inicio a eso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y traté ahora sí, de proponerme como un rompecabezas, irlo armando en función de no solo la lectura. Yo creo que sí está influenciado por Rayuela. Rayuela tiene esa dinámica, ¿no? de ir leyendo, o al menos se ha explotado esa lectura, ¿no? que también tampoco es para tanto, ¿no? Pero en este caso yo tomé como referencia la luna, y toda la novela está estructurada en función de las fases lunares. La luna, astrológicamente hablando, y esotéricamente y simbólicamente, apela al sentimiento, a las emociones. Y las caras también van marcando qué es lo que se muestra de esas emociones, qué es lo que se muestra de esas cosas ocultas, y por supuesto una simbología muy femenina, ¿no? De entrada de la luna es eso. Y por ahí traté de ir llevando de inicio la estructura. Bien, ¿qué es lo que como lectores, qué es lo que debemos esperar del sueño de Perséfone? Digo, no quiero caer en este reduccionismo de dame un resumen de 4 líneas de lo que trata la novela, pero más o menos un poquito cuáles son el camino y las bifurcaciones que hay durante ahora sí que esa trayectoria de más de 200 páginas. ¿Qué es lo que debería esperar? Pues yo creo que
que nada, debería dejarse sorprender un poquito, ¿no? Porque si entramos a un libro ya con una clave de lectura muy, muy sesgada o muy establecida, creo que podríamos decepcionarnos nosotros mismos como lectores, y no solo aplica para mi novela, sino para cualquier libro por ahí, creo yo. Yo dejé una frase en la cuarta de forros, es decir, donde apela como a un personaje que trata de narrar su aventura dentro de un libro, un personaje que se hace consciente que vive dentro de un libro, ¿no? Y que a partir de esa toma de conciencia, que en realidad es simbólica, empieza a cuestionar su realidad, ¿no? Empieza a ver qué tan falsa o qué tan consistente puede llegar a ser las cosas que vive, no desde su posición específica. Oye, y justamente hablando del personaje, y bueno, yo ya tuve el honor y el gusto de leerla, y me encuentro, sí, claro, sí me gustó, pero yo entiendo también que a veces pudiera ser que no es para todos esa novela, sin embargo tiene muchas cosas valiosas. Aquí lo que me parece interesante es ese camino que sigue el personaje. Digamos, tú podrías decir que tiene un poquito de contraste entre amor y decepción de la realidad, o cómo reflejarías parte de lo que ese personaje vive en el libro. Sí, bueno, la novela en sí, de inicio es una novela un poco oscura, porque así está diseñada, ¿no? Que explore como esa dimensión un poco del inframundo, del ser humano y más bien del alma. Y el personaje, por ende, o idealmente tendría que ser un tipo un poco contrariado, tanto consigo mismo y por ende con la realidad que vive, un poco roto, un poco decepcionado, pero también, digamos, ensimismado en su propia profundidad, ¿no? Como demasiado sugestionado por sus lecturas, demasiado sugestionado por los libros y por un idealismo que es como propio también de los jóvenes. Yo la escribí siendo propiamente un joven, ¿no? Mi personaje es un poco creado consciente o inconscientemente desde mi estado de conciencia en ese momento. Claro que lo pasas por el artificio, no es propiamente una autoficción, porque no pretendió serlo, pero sí pretendía que fuese un personaje muy insatisfecho con la vida, ¿no? Y en el fondo, ¿qué es lo único que te lleva a salir un poco de esa insatisfacción? La sorpresa, el asalto en este caso, del amor en la realidad, ¿no? En su realidad. Y un amor tendría que ser como demasiado, o sea, lo suficientemente contrastante con esa oscuridad y ese pesimismo, como para que se logre también un equilibrio en la novela, ¿no? Y no se hunda nada más en la mera oscuridad. Entonces tiene que haber ese elemento tanto femenino como cursi y a la vez profundo a su manera en cuestión del eros, ¿no? O sea, estamos sopesando lo que es el eros y el thanatos. Muy bien, muy interesante. Antes de avanzar, pregunta obvia y básica. ¿Por qué titularle El sueño de Perséfone? Bueno, no es tan obvia, es decir, podrías no cuestionarla. A veces los libros no tienen nada que ver con el título Sí, claro, que los lleva, pero siempre hay un guiño, ¿no? Siempre hay algo que quieres ahí dejar de manifiesto de que, bueno, le puse así por algo, ¿no? A ver, descúbrelo. O qué es lo que tú piensas, ¿no? De eso. Recordemos que Perséfone, ¿quién es? Perséfone es la reina del inframundo, pero esta reina del inframundo, sí, de ese inframundo oscuro y demás, del Hades, fue antes una doncella, la Coré. Perséfone es una de las tres caras de la triple diosa lunar, que es en principio la Coré, que es la doncella, luego la reina de hierro, que es Perséfone como tal, cuando se convierte en mujer, y Hécate, que es la bruja lunar de la vejez, ¿no? Es como una deidad lunar femenina que tiende o tendería a aglutinar sus atributos en el personaje desde estas tres dimensiones de la edad. Bueno, le puse así apelando precisamente a la dimensión del inframundo, al hecho de que en la medida que nosotros nos damos cuenta que hay un alma que puede prescindir
del cuerpo, así el personaje puede prescindir, por ejemplo, de su rol, ¿no? Es como la toma de conciencia del alma, y está también ahí subsumido este, este mito del telesterion, que eran los ritos eleusinos, el camino de Eleusis, en los ritos de Eleusis, donde un grupo de iniciados era llevado a un templo, el telesterion le llamaba, para que presenciaran como, digamos, la iluminación que les era dado a partir de esta diosa, en cualquiera de sus vertientes que te acabo de mencionar. De ahí podemos, fíjate, de ahí puedo yo enlazar la idea de la cuestión lunar con la estructura que le das a la novela, ¿no? De la cuestión de Hécate, de las fases o las edades, ¿no? También recordar, banda, que según el mito de Perséfone, pues así es como también le daban explicación a las estaciones del año los griegos, ¿no? Si no me equivoco, aquí el que sabe me puede corregir. Y bueno, dentro de ese mito hay algo muy interesante, que Perséfone es rescatada de una especie de rapto, ¿no? Porque Hades se la arrebata a Demeter, ¿no? Y bueno, para no entrar en tanto detalle, sí, al final de cuentas ella come cuatro granadas, estando en el ¿cómo se llama? Pues ahora sí que en el inframundo. Y bueno, hay unas condicionantes, está muy interesante y es muy corto realmente el mito, léanlo, consíganlo. Y pues bueno, de ahí ella sale. Y bueno, esas cuatro también edades tienen que ver a veces con otras cosas. A lo mejor voy a salir un poco, pero creo que vale la pena. Con la parte, por ejemplo, de creencias o de disciplinas que tienen que ver con lo ¿cómo se llama? Con lo natural, como la Wicca, porque dentro de algunos aspectos la luna se le rinde culto, y también incluso también se maneja por edades, igual que el sol, etc. Entonces es un símbolo, es un símbolo, en este caso lo que tú manejas como Perséfone, muy profundo, porque abarca muchas cosas y es muy interesante, ¿no? Sí, es profundo, y aparte de profundo, multifacético, porque bien lo dice, sí, el mito de Perséfone es un mito agrícola, porque a partir de él logran explicarse en su momento los griegos las estaciones del año. ¿Por qué? Porque cuando raptan a Perséfone, que en este caso es también una Mariana raptada de su realidad, cuando Hades rapta a Perséfone, Demeter se enoja mucho y dice, bueno, hasta que no aparezca mi hija, todas las plantas van a dejar de crecer, no va a crecer, no va, árbol no va a crecer, fruto, nada, ¿no? Hasta que aparezca mi hija, ¿no? Entonces lleva a cabo una búsqueda, y en esta búsqueda es donde se instauran o donde tienen lugar estos ritos eleusinos. Esos ritos eleusinos representan la búsqueda de Perséfone. Cuando por fin el sol le dice a Demeter dónde está, pues ella la pide, ¿no? Oye, devuélveme a hija. Bueno, te la voy a devolver, pero pues ella ya comió sus granos, ella se quiere quedar aquí, ya hasta le gustó estar conmigo, ¿no? Ya le gustó la oscuridad. Nada más y otras cosas. Nada más va a volver un rato allá con su mamá, un ratito, sí. Una temporada del año. Y esa temporada es justo la primavera. Así se explica la primavera, cuando Perséfone vuelve, entonces todas las plantas vuelven a florecer, porque Demeter ya les dio permiso, porque ya floreció. Exactamente. Fíjate que yo, cuando leí la novela, casi al final, me di cuenta, por cuestiones del sueño, porque aquí es donde entramos ahora a la parte del sueño, lo que le pasa al personaje, para no espolear, siento que es muy paradójico con la parte de Perséfone cuando al ser raptada y darse cuenta de su situación, también sale de ese sueño, de esa burbuja en la que vivía cómodamente como semidiosa, ¿no? Para después volverse diosa del inframundo, ¿no? Involuntariamente, y al ser raptada tiene, como tú lo acabas de mencionar, y lo recalco aquí, ese rapto que es uno de los personajes, rapto, hablando simbólicamente, ya tendrán que leerlo, banda, ¿cómo se llama? Mariana, dentro de la historia del libro, ¿no? Entonces, eso se me hace muy paradójico, y pues bueno, la recomendación aquí es que pues nada más vayan detectando esas pequeñas fibras y detalles, ¿no? ¿Hay algo, Ángel? Pues, bueno, si quieres comentar algo más sobre eso. No sé si está bien. Vale. Está bien. Es que yo quiero una ¿cómo se llama? Una frase que me gusta mucho de varias. Dice: poco sirve el amor a primera vista, pero igual existe por encima o por debajo del supuesto espejismo. ¿A qué le llamas espejismo, o a qué recuerdas que le llamas espejismo cuando lo escribiste?
Sí, es una frase retórica, pero no deja de tener su verdad. Pues el espejismo no es otra cosa que la ilusión, ¿no? Ok. ¿La ilusión de qué? ¿De lo inmediato, nuestra realidad? ¿De qué? ¿De lo que sí, vivimos? el engaño de lo que vivimos como tal, ¿no? Por ahí no recuerdo quién es la frase que dice, que circula en redes sociales, ¿no? Existe otro amor aparte del amor a primera vista, es decir, existe otro tipo de amor. Wow. Es como, bueno, no hay de otra, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Visto de una manera muy pasional, muy intensa, el amor es eso, ¿no? Desde el principio hay un clic, ¿no? Es un clic y te enganchas, ¿no? Y esa intensidad cobra sentido y tienes como un objeto del deseo, ¿no? Y creo que es un buen pretexto, o bueno, es como el pretexto también de cómo el personaje se enamora. El personaje, a partir de la mirada, ¿no? Desde que la ve pasar, no sabe dónde pertenece, no sabe dónde va, no sabe de dónde viene, pero la ve pasar, ¿no? Es nada más con la vista, ¿no? Y pues bueno, el personaje, como bien lo dijiste, es así, ¿no? Es oscuro, es contradictorio, y en el fondo me han dicho también que consideran esto es como una novela reflexiva. El personaje está hecho para eso, para reflexionar, para que la novela él la carga en sus hombros a partir de sus reflexiones, de hombre joven, primero contrario con la vida, pero después enamorado y sin embargo ansioso por encontrar ese amor que también es escurridizo, ¿no? Para el personaje que es Demian. Y ese amor no termina de ser tampoco algo consistente, se marcha, se vuelve, se marcha, se vuelve. Es una novela que también se cicla. En cierto punto el lector se da cuenta que se cicla a partir de ciertos guiños, ¿no? Pero por supuesto el amor está ahí como un detonante de golpe violento, ¿no? Y a la vista. Hay intensidad, ¿no? Hay intensidad y esa parte me gusta porque yo también creo que el ser humano, en mayor o menor medida, es cuando también refleja su lado salvaje, ¿no? El lado que siempre tenemos, el lado salvaje en cuanto a veces el poseer o no poseer, no la toxicidad, a lo que le llamaríamos ahora los grados de toxicidad, pero no deja de ser ese gran juego maravilloso que le da razón al existir a veces, ¿no? Entonces, bueno, también hay un poco de desgracia en la novela, hay un poco de todo, ¿no? Hay otra frase que quiero citar aquí, que está también interesante sobre la novela, que dice, todos, todo el tiempo, andamos con la muerte tomada de nuestro brazo izquierdo, susurrando cosas al oído. ¿Tú cómo interpretas eso a 10 años de que lo escribiste? Sí, ahorita me sonó algo muy chamánico. No sé. Por supuesto que es algo simbólico, de entrada lo quiero decir, no es tan obvio, la novela no sucede algo tan relacionado a una sí, muerte, son pero hay sueltan, simbolismo, ¿no? muy interesante, sí. Sí, es parte de ese contraste que tiene el personaje en el sentido de que no todo el tiempo está romantizando lo que vive, sino que también entra en conflicto. Y bueno, yo le decía a Ángel que cuando lo leí, previo a la charla, ya que estamos grabando, que también me encontré con esa parte porque hay palabras clave muy repetidas que te dan mucho, te perfilan mucho la novela y el mensaje, pero ese existencialismo, ¿no? Del personaje es muy seductor porque te da ese chance de poderte identificar con tus propios existencialismos, ¿no? Porque no siempre, bueno, quiero pensar que no todos siempre estamos en comunión y en armonía con la realidad. Hay veces que estamos peleados, estamos molestos, decimos que el mundo realmente es una basura, ¿no? Y que de distinta manera u otra vemos a los demás que fingen en ese espejo en el que se ven a diario, ¿no? Y que evidentemente trascienden la novela lo que el personaje está viviendo y que aterriza en el amor de una manera muy interesante, ¿no? Es lo que voy a decir, no quiero spoilear demasiado, pero perfila muchas cosas, ¿no? Pregunta que ya va directa contigo y que se relaciona tal vez con la novela, no lo sé, Ángel. Dinos, algunas cosas por las que pasa Demian se relacionan con cosas que tú hayas vivido en Ciudad de México, acá en Jalapa, no lo sé. No tienes que revelarlas, pero quizás dar algún indicio, alguna especie de cuestión de decir, bueno, sí hay cosas parecidas a estas, no hay cosas, o estas tal vez, ¿no? No sé. Obviamente, es una pregunta, no pretendo ir más allá de lo que tú quieras. No te preocupes, no hay problema. Sí, la novela toma lugar en Ciudad de México, ahí transcurre todo.
Yo la escribí, me empecé a escribir tal vez desde antes, porque ya tenía el germen de la idea desde un poquito antes de que yo estuviera en Ciudad de México, creo que tal vez estuve en Querétaro. Pero, por supuesto, hay vivencias que se pasan por el artificio, que se pasan por la ficción, por decirlo de una manera fácil, y cobran otra dimensión, tanto literaria como de verosimilitud. Pero hay un acontecimiento, sí, que es paralelo en mi vida y en la novela, que es conocer a una persona, ¿no? A partir de ahí se sustenta un poco el asunto del personaje de Mariana, y salvando las distancias, porque eso no deja de ser ficción, Claro. se construye a partir de otra lógica, no obedece a la lógica de la realidad. Cuando esto sí es así, se le llama autoficción, ¿no? Cuando Okay. estás autoficcionalizando tu vida y la pones sobre el papel. Pero acá no, acá todo pasa un poco no solo por el filtro de la ficción, sino por la fantasía. Termina siendo así, ¿no? El sueño de Perséfone es una cosa que tiene mucho de literatura atrás, pero también tiene mucho de fantasía llevada como a la realidad desde la literatura. Perdón si no lo expliqué, pero bueno, sí hay No, está bien. un trasunto que me cambió la vida, digamos, a lo mejor fue como un enamoramiento muy significativo para mí. Lo curioso es que ya Mariana ya existía, ¿no? Okay. Ya ese personaje ya estaba, ella no necesitó a esa persona para existir, Mariana, pero sí vino como a guardar algunas cosas de esta persona que yo conocí, y fue precisamente en Ciudad de México, en Coyoacán, donde pasa también como una parte fuerte, donde inicia esta novela inicia en media res, que quiere decir como a mitad de la cosa, donde el personaje tiene su vida previa, oscura y decadente, y donde está siempre renegando de la realidad, y a partir de conocer a esta muchacha cambia, ¿no? Un poco, o ya no es tanto, ¿no? Lo amortigua este pesimismo. Sí, de ahí en fuera, pues no hay algo muy marcado que sigan historias de mi vida como tal, hay anécdotas tal vez, como todo escritor en la vida toma sus modelos en cierta medida de la realidad, otros son completamente inventados, ¿no? Otros tienen un poquito, otros son llevados como a la hilaridad, ¿no? Otros sí hay modelos como reales, pero es inevitable, ¿no? Siempre hay parte de tu vida ahí, sean como los dichos, las anécdotas, un pequeño algo siempre hay, ¿no? Sí, por supuesto. Y en mi caso sí fue un enamoramiento fuerte, que se viene a resolver en la novela de una manera un poco, eso, ficcional, fantástica. Para ir, gracias, para ir como cerrando, a mí me llamó también la atención que, que citas muchas cuestiones literarias muy interesantes, por supuesto, pero la famosa mesa 35, yo lo veo como símbolo de espera, como símbolo también de una cuestión, de un punto donde se ancla el personaje para ciertas cosas, para ser el testigo y el observador de su realidad en ese momento. No sé qué tan representativo es para ti o cuál es el simbolismo significado que tiene la mesa, la mesa que es la mesa del café, donde sucede casi todo, o es el detonante de toda la secuencia que tiene la historia. ¿Cómo explicas ese símbolo de la mesa? Cierto, cierto. Sí, el número no tiene gran Importancia. importancia en Okay. realidad. Es un número más, un número cualquiera. Ni siquiera recuerdo si tiene una correspondencia con la realidad. Tiene 15 años de eso más o menos. Pero sí, para los que no la han leído, que son la gran mayoría, supongo, Mariana, la protagonista femenina, la heroína, la Perséfone, la chica de la que se enamora del protagonista, es una mesera. Por ende implica una espera, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Implica una espera, implica un condicionamiento del trato para con él, ¿no? A partir de un rol del cliente, la mesera, ¿no? Y él lo puse así de modo también que pudiera
pudiera verse en qué medida él puede volver a ella una y otra vez sabiendo que ahí la va a encontrar, ¿no? Okay, no simplemente la vi pasar por la calle y fue la mujer de mis sueños no, la vi puedo volver porque ella trabaja y siempre está ahí, ¿no? Entonces él abusa de eso y en cierto punto justo ella, la realidad la arranca, ¿no? La realidad la arranca de ese punto de ser mesera, ya es simplemente una ciudadana más del mundo que puede estar en cualquier lado. Luego cuando la reencuentra y logra compenetrar con ella y se vuelven pareja y se van a vivir juntos, de repente también la realidad la vuelve a arrancar, la vuelve a raptar como si fuera una core, ¿no? La core esa que recoge flores y de repente la rapta. Entonces es la realidad misma un poco el antagonista explícito de la novela, ¿no? Porque es contra la que, entre comillas, tendría que luchar, pero no puede luchar contra la realidad, ¿no? En el caso, en el peor de los casos, reniegas de ella, ¿no? Y la espera es eso, no la espera a que aparezca, la espera a que a lo mejor hoy fue a trabajar o no fue a trabajar, ¿no? Eso me refería yo hace rato con la intensidad, ¿no? A que llegue el café, esa emoción o ese suplicio de ir en el metro, de cruzar la ciudad, ¿no? Porque son cosas que también pasan, ¿no? En la realidad sabemos que la Ciudad de México es muy grandísima, ¿no? Todo eso se menciona, ¿no? En función de vivir el amor como una pasión prácticamente, como algo que se sufre, ¿no? No solo se goza, ¿no? Sí, claro, exacto. Sí. Sí, esa es la manera en que el protagonista la vive. No recuerdo si yo la viví así. Ok. Porque te digo... Justo eso te iba a preguntar. No recuerdo si yo la viví así, porque el personaje existía ya desde antes que yo conociera a esta muchacha, por ejemplo. Okay. Mi sorpresa fue como decir, puedo compaginarla, ¿no? Por eso esa novela significa mucho para mí, porque de alguna manera hizo convergencia una parte de mi vida, a lo mejor muy chiquita, con algo que yo estaba escribiendo, ¿no? Como si todo al escribirlo se volviera realidad. Y es algo que el protagonista también lo pone a prueba, ¿no? Él en algún punto dice, yo hace rato estaba escribiendo sobre un accidente de carros y resulta que lo vi, ¿no? Es decir, yo lo estoy creando. Ok. El accidente donde muere Verón. Sí, claro. Ya, no vamos a decir más. Bueno, para dejar un poquito hasta aquí, la banda ya se adentre por su propia cuenta en la novela. Ángel, consideras importante, o cómo se llama, solo es una cuestión de intelectualismo literario, el que un escritor, ya sea sus inicios o durante su trayectoria, siempre parta de escribir de sus experiencias, de lo que vive? ¿Tú opinas que sí debe ser como regla o simplemente como algo circunstancial pero importante? Yo creo en lo personal que es algo circunstancial, pero hasta cierto punto inevitable, ¿no? Porque a pesar de que tú te inventes una trama, no sé, en Buenos Aires, en Nueva York o en Cuernavaca y tú vives acá en Jalapa, inevitablemente vas a ver la realidad desde lo que voy a narrarla, desde lo que tú conoces, ¿no? Desde esa universalidad de todas las cosas, de que en todos lados hay cafés, en todos lados hay bares, o en todos lados hay carros. Eso es lo que de repente es común, ¿no? A todos esos lugares tan distintos entre sí. Entonces, siempre vas a tener en tu escritura, en la literatura, algo de ti, ¿no? A pesar de que tus personajes sean inventados y los ubiques a lo mejor en el siglo XIX, incluso, no ni siquiera en el siglo XX, siempre va a haber algo de ti, porque surgen desde ti, son creaciones tuyas, ¿no? Incluso en el libro hay como también un énfasis especial al manuscrito, el hecho de que yo escribo el libro y yo estoy narrando, que estoy escribiendo, que escribo, ¿no? Entonces involucra algo muy individual, ¿no? Una percepción de la realidad como tal. Es imposible disociarla, ¿no? O es también muy ingenuo creer que el escritor no pone en sus libros su propia visión y hasta cierto punto sus propias vivencias, camufladas, pasadas por filtros, por artificios, modificadas, todo. Incluso los propios sueños pueden ir ahí, ¿no? Ok. ¿Crees que es más fácil escribir
ahora que antes, o al revés, antes era más fácil escribir, o ya todos los tópicos están ya muy, muy, ¿cómo se llama? Trabajados. Buena pregunta, fíjate, lo estábamos empezando hace un tiempo unos compañeros y yo. Creo que sí, la literatura ha agotado sus temas. O sea, si hay un agotamiento de los temas, ya podemos decir que ya se ha escrito prácticamente todo, ¿no? De todas las cosas. Lo que queda, en el mejor de los casos, es como el giro sutil, la sutileza, el cambiar un poquito, no solo el enfoque, sino la manera de decirlo, la manera de hablarlo. Eso Trabajo es lo que narrativo nos queda. totalmente. Decía Celine que lo que le queda a la novela es la emoción, ¿no? Como descolocar un poquito las palabras de su lugar. Por ahí también Vila Matas hace referencia a ello. El hecho de que la literatura muere o no muere, hay enemigos de la literatura, es decir, es dependiendo de la percepción, creo yo. Que si de repente ahorita muchos libros han sido o pasan a ser productos de consumo y dejan un poquito de lado eh, eso, ¿no? Como que la dimensión literaria. ¿Y en qué consiste eso? ¿Quién sabe? Es decir, la literatura tiene un espíritu propio, ¿no? El arte de las bellas letras, eso es la literatura, esta manera bella de decir las cosas, ¿no? Y sí, se han agotado los temas, pero no por eso se van a agotar las formas. Esta novela en sí es como también una propuesta a huir como de la novela tradicional, de papiro chino que decía Cortázar, y tratar de buscar otra manera de buscar la historia, ¿no? Es decir, otra manera de contar a partir de la fragmentariedad, a partir de un calendario ahí lunar, a partir de empezar en la mitad, es decir, no contarlo ahí, dárselo al lector del todo, sino que el lector también vaya construyendo a partir de su propio exégesis, de su propia interpretación. Yo creo que tenemos literatura para rato, eso se va a seguir diciendo, yo creo que mucho tiempo más, que la literatura está en peligro de muerte y que ya se agotaron los temas. Sí, pero lo que no se han agotado son las formas, creo yo. Y es lo que se está apostando. Ahorita hablamos mucho de libros híbridos que tienen un poquito de crónica, un poquito de poesía, un poquito de prosa poética. Es decir, ya nada es, no hay un género puro como tal. La novela en sí tiende a ser como eso, un aglutinante de todos los géneros. En el Quijote vemos el inicio de la novela moderna y eso es lo que la caracteriza, es decir, que engloba todo, hay cabe todo, poesía, ensayo, haiku, cuento, es el genoma de la literatura y eso yo creo que es lo que hay que ver, ¿no? Oye, pues mis dos últimas preguntas, ¿no? Para ir ya cerrando un poquito. Número uno, es, también esa sí es una pregunta obvia, pero el tiempo ha avanzado y no se ha agotado, creo, esa obviedad. Al contrario, vamos a entrar en el plano digital, güey. ¿Los libros digitales o los libros físicos? ¿Crees que uno le va a ganar la carrera al otro? Ahora sí, utilizando tus palabras, ¿se van a agotar y morir los físicos? ¿Qué crees que pase en esa carrera? Porque pareciera una carrera. No, yo no lo veo así, yo creo que el punto de vista, a lo mejor soy muy conservador ahí, el libro físico siempre va a predominar por encima del digital. El digital no deja de ser una herramienta más, nos facilita el acceso, no solo el acceso, el consumo, la compra, se vuelve más fácil, nos ahorra un envío en físico, ¿no? Pero muchos estarán de acuerdo en que no es lo mismo leer en la computadora y tenerlo en físico. Un libro es algo muy físico, tiene hojas, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, Hojas. sí, pero no hay riesgo de que, por ejemplo, las nuevas generaciones, no sé, los que tienen menos de 25, ¿no? Ya no están tan acostumbrados a leer en algo físico. ¿Tú crees que eso no va a afectar? No se pregunta. Yo creo que no, porque apelamos en este caso a las redes, ¿no? A las redes sociales. Están acostumbrados a leer en internet un post de 3 4 líneas y si son 5 ya es mucho texto para ellos, ¿no? Ya se durmieron. Este, a lo mejor, digamos, esto incumbe ya a la gente que realmente está interesada en los libros, sean de lo que sea, porque de repente decimos, bueno, libros pero no solo de literatura, hay libros de historia, de sociología, hay libros de científicos,
hay muchos tipos de libros y obviamente todos ellos involucran una facilidad o una predisposición a leerlos de una forma u otra. Yo creo que la literatura se va a seguir leyendo en papel, ¿no? Independientemente de que la tengamos en su soporte digital. A lo mejor para otras disciplinas podría servir otro tipo de formatos, pero creo que la literatura no va a prescindir del papel. Excelente. Sí, aparte yo creo como acervo tal vez pudiera ser hasta más seguro, ¿no? O sea, no, bueno, no lo sé, ¿no? Pero sí, yo creo sí, bueno, que lo físico siempre va a tener un efecto diferente, ¿no? Es que nos vamos con la finta que lo digital está ahí en la nube y que no ocupa espacio, pero no, también ocupa espacio. Hay lugares donde se almacenan, donde hay cosas donde Sí, se sí, no, almacenan todo finalmente, eso. no, y aparte, pues te cobran, o sea, no es un espacio limitado, ¿no? Porque eso sería lo que realmente dirías, aquí sí hay algo útil, porque puede almacenar 10,000 libros, ¿no? Pero no, o sea, en realidad, pues tienes que pagar y se vuelve ya todo un rollo, ¿no? O sea, entramos a cuestiones de, pues el que puede pagar, poder almacenar, ¿no? Más de la cuenta, ¿no? Sí, sí, bueno, en ese aspecto todavía hay como una estira de flaja muy interesante. Segunda pregunta y de ahí pasamos a otra cosa. Detalles relacionados con la idea de la inteligencia artificial. ¿Crees, a lo mejor duele la pregunta, ¿crees que la inteligencia artificial llegue a escribir como escribe, no sé, o como escribía García Márquez, como escribía Cortázar, ¿no? Y crees que compita con los escritores humanos, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? No, yo mismo le pregunto luego al chat, y te dice, no, yo no puedo hacer eso, ¿no? Porque los humanos tienen como otro rollo, ¿no? Yo simplemente soy una máquina, a grandes rasgos. No se comprometen tampoco. Si tú No, haces ok. preguntas a la inteligencia artificial, te dice, pues yo nada más estoy hecha para darte esta información, yo no puedo tener opinión propia, ¿no? Eh, Bueno, pero pero va a haber robots, güey, que sí, 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 bueno, o va a sea, evolucionar. Estamos pasando en una inteligencia artificial predictiva. Bueno, ya pasamos de la predictiva a la generativa y luego viene a una aplicativa. Yo creo que para el fenómeno artístico como tal, sí se necesita, y te lo dice la propia inteligencia, se necesita una sensibilidad humana un poquito más sutil, ¿no? La inteligencia artificial es otra cosa, no tiene esa sutileza, ese sentimiento, te decía, descolocar las palabras al que apelaba Celine, que es lo que le queda a la novela, ¿no? Sacar un poquito las palabras de su lugar para jugar con el efecto de la emoción, ¿no? Eso es el arte en sí. La inteligencia artificial va un poco más sobre la razón pura, sobre el hecho en sí, sobre lo concreto. Y ciertamente es de las pocas actividades que no va a suplantar, al menos en poco tiempo. Yo creo que pues, nos vamos a morir tú y yo, y la inteligencia artificial va a seguir escribiendo cosas artísticamente de menos valor que el ser humano. ok. Tú te refieres a la parte de saber trasladar sentimientos y emociones con ese juego de palabras, ¿no? Con esa idea. Lo entiendo desde ahí, sí puede ser. Bueno, digamos que tal vez va a ser el siguiente reto, ¿no? Sí, sí, suena interesante esa respuesta. Puede ser. Bien. Ángel, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿En qué estás trabajando? Más o menos, ¿qué cosas se vislumbran para pues, el siguiente año prácticamente? Sí, bueno, ahorita estoy sinceramente muy ocupado con el doctorado. Estoy con una tesis casi este, fija, es decir, mi único trabajo es ese. Pero tengo por ahí una novela nueva. Bueno, ni Que tan se está nueva. gestando. Está gestada ya, Ok, realmente ok. ya está gestada. Lo Ok. que me hace falta es moverla, encontrarle un nicho, un espacio. Sigue siendo como un poco parte de que yo le llamo ciclo griego, que es un poco eh, retomar estas premisas, quiero decirlo así, de la mitología y llevarlas a una contemporaneidad más asequible, ¿no? para nosotros. Y sigue un poco por el lado de Orfeo, por el lado de Eurídice, es por ahí, solo que ha aterrizado en fenómenos poco contemporáneos, y dilemas también, porque son polémicas contemporáneas, como el feminismo, como estas cosas de lo políticamente incorrecto, que parece que ya vamos saliendo de ahí. Ok. Pero mi última novela no publicada, que ahí va, trata un poco eso, ¿no? Habrá que ver dónde se puede ubicar,
es un poco diferente al sueño de Perséfone. El sueño de Perséfone sigue siendo como que muy literario, muy un poco en esta halo como de idealismo, del romanticismo, de repente alguien me dijo, es una novela muy romántica en el sentido estricto del término, ¿no? Sí, claro, y sí lo es, sí lo es, claro, por supuesto. Te ofrece las referencias suficientes y la manera en que vive el personaje, claro Sí, es un que te idealista, lleva, ¿no? que te Es un lleva a idealista. ciertos ideales que contrastan, como lo mencionamos hace rato, con aspectos de cómo interpreta su realidad y su situación, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿y a ti qué te llamó la atención? ¿Alguna frase de la novela que te haya Por gustado? supuesto, hay una frase hablando de romance, ¿no? Que me encantó, ¿no? Bueno, se puede decir de muchas maneras, pero es muy, muy bonita. Dice así, bueno, de hecho me gustaría que la leyeras tú, ¿no? Creo que está en la página 202. Banda, vamos a tener el honor de leer un fragmento muy interesante de un encuentro que tiene el personaje Demian con Mariana, en parte en la cúspide de su relación, ¿no? Bueno, la frase empieza un poquito por acá, ¿no? Desde aquí, ¿no? Más o menos. Ok. Sí, eso es mera ficción, ¿eh? Pasó el café, pasaron las palabras y las sonrisas y el reconocimiento. Sabíamos el protocolo. Cuando por fin estuvimos en la habitación del hotel, nos dimos por entera la violenta danza de los amantes que rompen la abstinencia de los cuerpos, por la eterna y desesperada búsqueda de esa mitad perdida tan ansiada. Nos columpiamos en el vaivén de los que aman cual predestinados. Nos dimos a encarnar las facciones de ese instinto que despoja de ropas a la piel y cala debajo de ésta hasta el alma. Nos dimos al hedonismo único de los pares que buscan incansables y por inercia de vida el anhelado vuelo orgásmico que por fin anule la realidad. Eso me encanta, el anhelado vuelo que anule la realidad. O sea, es cuando, bueno, no voy a decir cada quien que lo interprete porque tampoco se los voy a hacer fácil, pero la neta es que eso a mí se me hizo maravilloso ese juego de palabras, de cómo describes ese encuentro, ¿no? Y pues vaya, son de las partes que yo destaco, igual que las frases que he citado a lo largo de este podcast, que se me hacen muy interesantes. Sí hay mucho más, pero obviamente no quiero hacer esto tan extenso ni tan académico, pero son como pequeños, digamos, pues ahora sí, buscapiés o pequeños, cabos para que la banda se acerque y lo lea, ¿no? Vaya, la verdad es que esa parte se me hace maravillosa, ¿no? No sé qué Gracias. opinas tú mismo de esa parte de... Sí, hace rato te lo decía en la charla previa, había ciertas cosas que yo no recordaba. Esta novela la escribí cuando tendría, te digo, de 25 años, ahorita tengo 40. Hay cosas, hay fragmentos que no recordaba como tal, eh, pero yo agradezco, ¿no? Y me sorprende cómo lo leen, no solo tú, otras personas, ¿no? Cómo lo recuerdan. Y en el fondo creo que sí, esta no deja de ser una novela, en el fondo yo pretendía que fuera filosófica, de hecho no sé hasta qué punto pecó de ello, sacrificando una trama convencional, que fuera el típico inicio, el desarrollo y la conclusión, en pro de darle cabida a estos discursos, que más que un discurso es como un cuestionamiento constante del discurso de lo correcto, del discurso de la realidad, del discurso de la filosofía, sopesar, ¿no? Tanto la filosofía nihilista, el solipsismo, de repente él dice, bueno, es que nadie existe, solo yo, todos son creaciones de mi mente, ¿no? Entonces él empieza a sopesar todas esas maneras de ver la realidad y su mayor reto es cuando encuentra a Mariana. Mariana es como pues no sé, como... El remanso, desde el otro lado ve de la Es un vida que poco, lo... sí, es un poco el remanso, es un poco donde se apaciguan los ánimos y la intensidad de él y deja de importar tanto este absurdo de la vida e importa más el por qué sí puede tener sentido la vida, ¿no? Porque él de no querer nada ahora quiere a esta muchacha, doncella, virginal, inocente, ingenua, ¿no? Que no tiene lectura alguna, ¿no? Que no tiene tampoco como estas eh, preguntas tan filosóficas, tan profundas. A ella no le importa mucho eso, es como, pues bueno, eso a mí que me importa, ¿no? Yo solo sirvo el café y pues no me gusta ir a la escuela y soy una niña rebelde, ¿no? Y soy como
creo que ahora recuerdo que era una leonina, ¿no? Me gusta que me vean, ¿no? Porque me siento bonita, ¿no? Que aparte, según lo que dice la novela, pues ella tenía un perfil de teatrera, ¿no? Entonces tenía por ahí también algunas cuestiones, bueno, de danza, ¿no? Tenía un vínculo con el arte, ¿no? Que también, pues bueno, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero aunque todos tenemos un poco de ego, los artistas a veces lo manifiestan de otros modos que pueden ser también a veces más evidentes, ¿no? Claro, la mujer leonina es eso, el teatro, el ego, el ser vista, ¿no? Y, y es un poco eso, ¿no? El hombre de la catacumba, de las profundidades oscuras, de pronto que se encuentra con esta luz, ¿no? Entonces se queda precisamente, ¿no? Deslumbrado, se queda anonadado, lo ve como una epifanía, como una aparición, y eso es la Perséfone que se les aparecía a los iniciados en los ritos eleusinos, de esa luz que los deslumbraba y con ello ellos llegaban a un entendimiento de la realidad, por eso ella es la Perséfone. En otro arquetipo, la Perséfone es una mujer más del subsuelo, ¿no? Pero yo la vi desde el lado, desde la lectura esotérica, desde la revelación de los misterios. Claro. Okay. Sí. Oye, ¿no crees que Demian podría caer un poquito en el abuso de la misantropía? Es decir, como de ese desprecio al humano. Desprecio a lo todo, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Es como, pues, alinear a un personaje al insistir tanto en un carácter, pues sí, te puede ir de las manos, ¿no? Te puede ir de las manos, claro. Te responde un poco también a la verosimilitud del muchacho, un poco contrariado de esa edad. No recuerdo qué edad tiene Demian, no recuerdo si es tan joven como yo cuando escribí esa novela, por ejemplo, pero sí recuerdo que tiene mucha carencia, es más bien solitario, sus amigos como son un poco circunstanciales, si te das cuenta los personajes no tienen un desarrollo así como tal, Así es. sino a partir nada más de lo que él ve, ¿no? Así Pues es. ahí hoy me cayó mal Bastian. Sí, me voy con tal. Con Ay, el Raciel. Raciel vino con unos vinos y quiere jugar ajedrez, pero ya está muy borracho. sí, siempre no termina de vincularse por completo, ¿no? Son como que siempre los eternos incidentales nada más, ¿no? Que aparecen, sí, recurrentemente, pero no dejan de ser incidentales desde el punto de vista que no hay un vínculo absoluto, Sí, ¿no? por eso dices que todo, el solipsismo eso es, por eso dices que todos son inventos de mi mente, todos solo existen porque yo los en mi mente, porque los imagino, ¿no? A partir de mí. Es como una visión desde ese lado, ¿no? De hecho, es un discurso desarrollado por él, ¿no? Estrictamente hablando por el personaje de Enya, que eso es algo que no preguntaste, fíjate, de dónde salió. A mí me Dale. solían preguntar más que por el nombre del título, por el nombre del personaje. Bueno, ¿De yo dónde quiero. salió? Y eso así como un poco arbitrario, porque yo pretendía que fuera más que misántropo y pesimista, que fuera un personaje más maldito, Ok, más como el niño de la profecía, como el Demian, satánico, ¿no? ok, ok, Y lo dejé ok. así, ese no era la proyección del Pero sí es verdad que nombre. los personajes pueden ser referidos, pudieran ser, yo sé que no es el objetivo, pero pueden ser referidos de otro tipo de lugares. Sí, claro, Claro, sí, ¿no? sí, 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 o sí, sea, sí sí. tiene sin querer o tal vez con querer, tiene esa intención, ¿no? De hecho, sí les da mucha fuerza, les da mucho, de entrada les da mucha vista, sí. O sea, que alguien se llame Jaciel, Jordana, Verónica, Nuri, etcétera. O sea, sí hay cosas que entiendo que le dan mucha vista y de hecho, le dan la suficiente fuerza para no ser tan desapercibidos. Pues se llamaran Ernesto, se llamaran Sergios, Marios, ¿no? Yo creo que todavía tendrían menos protagonismo del poco que tienen en el sentido de las apariciones. Y hay otra cosa bien importante, los personajes, eso fue bien adrede, pues yo a lo mejor un poco influenciado por mis lecturas también de este nuevo tipo de personaje que solo puede llamarse A o B o C. Estos creo que ninguno tiene apellido. No, 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 no tiene no apellido. Y tienen. algunos ni siquiera sabemos su verdadero nombre. Sabemos que llama la nena, pero no sabemos cómo se llama la nena auténticamente, ¿no? Y cuál es el apellido de Demian. Y los tres amigos cercanos a Demian, todos tienen nombre de ángel. Ariel, Raciel, eh, Jaciel, Ociel, Ociel. Jaciel, Sí, ajá. exacto. Sí, sí, sí.
Sí, entonces hay como un afán, sí, claro, como de tratar de aclarar un poquito el carácter. Mariana, quise que fuera también como una suerte de epifanía, no le podía llamar Perséfone porque no iba a ser un paralelismo directo. Exacto, sí, 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 claro. No iba a cumplir tampoco a rajatabla de pie de la letra el destino de una Perséfone como tal. A veces parecía una Lisístrata que estaba en huelga y que no quería tener intimidad con el hombre, ¿no? Que esa es una cuestión muy interesante, porque cuando empiezas a leer la novela y obviamente aparece el personaje de Mariana, tú empiezas a vincular, ella va a ser la Perséfone. Y justamente esperas el momento en el que haya ese paralelismo. Y Sí, no sucede del todo. Es lo que voy a decir, no sucede del todo para no spoiler a la banda, porque hay detalles que tendrán que conocer. Pero está muy interesante esa tensión o esa constante espera que el lector tiene que caer para cosas relacionadas al título, que puede ser que sucedan o no, ya ustedes lo verán, pero se me hace muy interesante esa propuesta desde la narrativa, porque te plantea muchas propuestas que pueden ser viables y las que no son viables se vuelven reales y las que pudieran ser viables no son realmente lo que parecían. Eso está interesante. Sí, sí tiene un afán premeditado de rompecabezas, ¿no? Y eso a lo mejor dificulta un poco otras lecturas posibles. Eh, pero pues, no es una Perséfone literal, no la vas a encontrar recogiendo florecitas así como su actividad favorita, no la vas a encontrar Sí, no es Perséfone en la Ciudad de México. Sí, sí, claro, claro. Sí, 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 por Sí, supuesto. es una niña coré, ¿no? Es una jovencita, no le pongo edad, ¿no? Pero uno intuye que tendrá 16, 17, 18 años, o 19, no sé, pero no va más allá, ¿no? Es también como un tipo de mujer, es un tipo de personaje. Creo que por ahí traté de llevarlo, ahí sí fue como más adrede, de hacer tipos, ¿no? De no darles más allá que un hombre ahí rápido, ¿no? Porque no No, importaba más allá, ¿no? Tampoco importaba. no, excelente. Y sí, igual que los apellidos, yo creo que aquí no importan. Yo en mi experiencia personal de lectura no siento que sean necesarios, ¿no? Hay muchas otras cosas que analizar, que ver y en qué entretenerte de lo que sucede con los personajes y sobre todo lo que dicen en las disertaciones que hay, que ponerte a ver si, es un error que no tenga, ¿cómo se llama? Apellidos, o por qué no los tiene, y por qué Juanita no es Pérez o no es Gutiérrez, ¿no? Rodríguez. Yo creo que eso es una excelente omisión porque tampoco tiene que cumplir con esa parte, ¿no? No, es más bien va de acuerdo con las intenciones artísticas que uno se propone, ¿no? En la otra novela, en la que sigue, ahí sí tienen apellido, porque ahí ya importa un poco ya El el contexto que hay contexto detrás de cada social, background. hay una mímesis de la realidad más acentuada. Acá la novela está en constante fuga de esa realidad, en constante pugna con esa realidad. Por eso es que todo es así un poco en modo de ensoñación. Lo recalca, de hecho, la novela y el personaje a veces hace análisis y analogías sobre lo que es el sueño y la cuestión del destino, ¿no? Entonces está muy interesante porque pues habla también de condicionamientos y habla de muchas cosas que uno pareciera esa idea de estar navegando entre la realidad, el sueño, la vigilia y lo que no es tampoco lo que es lo onírico, ¿no? Entonces, pues claro que sí, sí, esa es la parte, digamos, del camino interesante como propuesta en el mensaje, en la sustancia que hay de la novela, ¿no? Esa es la parte que le da Demian ese juego de contrastes y que después recae en lo que platicamos, o que platiqué yo, que eran esos riesgos literarios de la misantropía y la cuestión así de la oscuridad, pero está muy interesante porque el personaje termina de encumbrarse, al final se encumbra y podemos ser una parte de nosotros que a veces nunca hemos querido explorar. O sea, al final de cuentas no significa que esté mal o que sea un error, sino que el personaje plantea una cara del rostro humano, ¿no? De esa dualidad que tenemos constantemente. Que no la veamos es diferente, ¿no? Sí, como Pero esa. claro que existe. Y obviamente aquí lo aterriza muy bien. Y obviamente desde un punto de vista filosófico que te hace que te trabaje el hámster, ¿no? Porque tampoco es fácil, pero sí te dice, pues sí es cierto, hay cosas con las que yo me identifico. Claro que llega un punto que la recalca tanto de distinta manera que sí te das cuenta también de, caray, siento que se está recargando, pero a ver, vamos a ver a dónde va, ¿no? Es solo eso, pero no. A mí me encantó también la construcción de ese personaje en ese sentido. Gracias. Sí, pues creo que hay una palabra que no hemos mencionado, como que es la miseria humana también, que traté de dibujarla hasta cierto punto, ¿no? Pues sí, muy claro. Donde él, el
personaje de Ymir es no propiamente un tipo de lumpen que viva como pero sí es del bajo mundo, ¿no? El café donde acude, donde ve los cuadros, todo esto, que es medio clandestino, ¿no? Pero en comparación con esta muchacha donde que la encuentran en un café como más luminoso, más a la vista, ¿no? O sea, va del inframundo arriba, ¿no? Entonces recalca esa miseria y pues al tratar de hacerlo verosímil, pues necesitas como insistir en ciertos puntos. Pues qué bueno que te gustó. Yo agradezco la lectura. Eh, habrá otras cosas más rescatables, otras que se recuerden más. Yo traté sí de no perder de vista el mito, no tanto en su versión clásica, sino en su versión más esotérica. Fue por ahí donde me guié más, ¿no? El mito en su versión clásica pues sirve para explicar, es un mito agrícola, ¿no? Sirve para explicar la primavera, sirve para explicar los ritos de Eleusis y demás. Pero hay otra dimensión donde entran en juego todos estos dilemas de la vida, la muerte, el alma, el espíritu, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo real? ¿No? Esta distorsión de la realidad que también aparece ahí, donde las cosas no son lo que parecen, no sabemos si él está viendo. Él mismo dice, no sé si esto es real, ¿no? Ella desapareció, pero ayer estaba, bueno, esto existe. Yo diría que ya no cuentes ahí cosas porque, aunque está muy bien, ya está revelando mucho, pero bueno, yo siento que ahí deberías dejar que la banda solito descubra esa parte. Es pues, donde se detona, claro. Eso sí, porque esa parte es un giro de tuerca, como se dice, ya muy importante, ¿no? Entonces, esa parte donde un personaje se cuenta que no sabe si otro que estaba por ahí es real o no, estaba o no estaba, ahí ya empieza parte de lo que da explicación, de hecho, a lo que es el sueño de Perséfone, pero yo siento que ahí lo dejemos, Master, porque para que no revelemos la esencia, ¿no? Ojalá se pueda, ya me quedan muy pocos ejemplares, de hecho 1 o 2, ¿no? Me han pedido, de repente apareció un amigo de la primaria que yo quiero mucho, de que éramos chavitos, muy chiquillos, que iba a hacer las maquinitas y demás, y me dijo, oye, tu libro, ¿qué onda? Y por ejemplo, yo quisiera darle, ¿no? Compartirle mi libro a gente como él y otros que me lo han pedido. Entonces estoy viendo la posibilidad de reeditarlo, por ejemplo, ver dónde encontrar un espacio para la reedición, o hacer ahora sí que más en corto, como dices, una serie de clones. Otro tipo de formas de resolverlo, ¿no? Claro. No, claro, pues todo se puede, se puede. Y pues son los retos ahora sí que enfrenta el escritor hoy en día, ¿no? Porque afortunadamente, pues, voy a ocupar esa palabra tan rimbombante de se ha democratizado todo, ¿no? Que casi todos tenemos cierto alcance para todo en general, ¿no? Pero pues bueno, al mismo tiempo implica inversión, implica un poco de esfuerzo y implica también pues otro tipo de cosas. Ángel, ¿algo más que quieras agregar? Ha sido una charla muy, muy, muy interesante. Gracias, pues no nos alcanza el tiempo nunca para hablar de lo que aquí nos gusta, pero yo te agradezco a ti más bien por el espacio, por acordarte, por recuperar la novela, y porque sé que no es la primera vez que la lees, ya es la segunda, y por lo visto creo que ya hubo una lectura también diferente, ya salieron otras cosas. Sí, por supuesto, no, y eso siempre pasa, y bueno, leer un libro más de una vez siempre te va a dejar otras cosas, ¿no? Y no soy el único que lo dice, lo dice cualquier analista de redes o cualquier persona medianamente, dirías tú, altruista de la lectura, pues lo entiende, ¿no? Entonces sí, claro, aparte que esta vez ya no leí solo por gusto, y pues obviamente uno a veces por gusto ignora muchas cosas en la primera lectura involuntariamente, pero ya cuando uno la lee con la idea de analizar y tratar de exprimir ciertos significados, pues claro que ya le encuentras más valor incluso a las cosas, sí. Y pues la propuesta te queda más clara, ¿no? Y te salen más dudas también y más cosas, entonces, no, excelente, y pues estamos ahora sí a espera de la próxima novela, mi estimado Ángel. Ahí está, vamos a ver que encontrarle un nicho. Sí, lo encontrarás, yo lo sé. Pues muchas gracias, Mario. Señor, muchas gracias. Banda, pues ya saben, El sueño de Perséfone
Sigan a Ángel en sus redes. Comparte tus redes sociales, Ángel, si es que se puede y Sí, quieres. bueno, yo no tengo redes como tal, soy un poco huyo de eso, tengo un Facebook porque no puedo no tenerlo. No, claro, claro, pero el Facebook sí se puede tengo para mi que... Facebook, Ángel Arturo Gutiérrez, tal cual, y la novela también tiene un Facebook, así tal cual, Sueño de Perséfone, es una paginita que está y se va actualizando muy poco a poco, pero hay cosas, ¿no? donde se pueden sugerir lecturas, donde dan también datos, se dan datos culturales, Excelente. en torno al mito, en Excelente. torno a la literatura en sí, y a las influencias. Uno como creador siempre tiene sus influencias más o menos más acusadas, menos acusadas, pero por lo menos Facebook estamos a su disposición, a sus órdenes. Ángel Arturo Gutiérrez, y El Sueño de Perséfone también, ahí tiene suyo, ¿no? Ya estás. Banda, pues ya lo saben, muchas gracias para quienes llegaron hasta acá. Sigan el Sabio Malacopa también en las redes, Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto YouTube y Spotify y Amazon Music. Nos vemos, muchas gracias Ángel. Bye. Gracias a ustedes.